tal? Bienvenidos a Milenio Tech. No se despeguen esta semana de nuestro programa porque tendremos todo acerca del Día Mundial del Podcast, una entrevista con nuestro compañero Carlos Puig que trae un escándalo, un nuevo podcast que créanme vale mucho la pena escuchar, y también hablaremos de la Asus VivoBook, una laptop que promete ser una de las mejores opciones para productividad y también para entretenimiento, ¿por qué no? Todo eso y más aquí en Milenio Tech. Así que comenzamos con el programa de esta semana. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de aires acondicionados, pero no solamente de cómo nos ayudan a tener una casa o un negocio, algún lugar muy, pero muy confortable, sino también que tengamos ahorro de energía, tecnología. Daniel Aguilar, el encargado de relaciones públicas de LG. Esta expo es la más importante de aires acondicionados en México. ¿Qué soluciones tenemos para el hogar que no solamente nos van a dar una zona confortable, sino también ahorros de energía, Daniel? Bueno, pues ya hemos visto que en esta expo estamos presentando todo lo nuevo que tenemos en aires acondicionados, ya sea para la industria o para el hogar. Esto que estamos viendo aquí atrás es para el hogar, le llamamos aires acondicionados residenciales. Y básicamente lo que tenemos es una diferencia importante con otros aires acondicionados, ya que hay un motor inverter. Este motor permite funcionar todo el tiempo el equipo, te ahorra hasta 70% de energía eléctrica, que en lugares de calor, ¿no? O en lugares de mucho frío, cuando necesitas que ponga calor, es casi la mitad del consumo de la casa. Y aparte, también te permite tener un 40% más de enfriamiento que otros dispositivos de la misma categoría, pero que no tienen motor inverter. Eso es importantísimo. Muy rápido, Daniel. Vemos que están los famosos mini splitter, ¿no? Que van en la pared. También vemos unas soluciones que no tienes que hacer tantas conexiones. ¿Cómo funcionan? Y si también tienes tecnología inverter o cuáles son sus ventajas. Pues para alguien que a lo mejor diga, no quiero hacer toda una instalación, quiero tenerlo y sacarlo y ponerlo a lo mejor en ciertas épocas del año, no todo el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos la parte de mini splits, que son estos, son los que se colocan en la parte de arriba, y en la azotea tienes algo que genera el frío y demás. Eso requiere una instalación, funcionan increíblemente bien, pero requiere una instalación. Tenemos otras soluciones que son aires acondicionados portátiles, que son ideales para las zonas, por ejemplo, centro del país, México, Querétaro, Morelia, ¿no? Donde no hace realmente mucho calor, pero que tenemos algunos días del año o algunas semanas del año donde es imposible estar en un cuarto, y que te permite tener un lugar frío, cómodo, confortable, sin una instalación compleja, ¿no? Y hay algunos que también calientan, ¿no? Para la época de frío, que a veces aquí en Ciudad de México sí nos da frío. 100%, calientan, enfrían y se controlan por internet, por una aplicación que se llama ThinQ, que ya hemos hablado varias veces, y que desde ahí puedes ver el consumo de energía, puedes hacer un diagnóstico del equipo, puedes ponerle los grados, puedes prenderlo y apagarlo desde tu celular o desde tu tele LG. Entonces creo que vale mucho la pena revisarlos. Muy bien, pues vamos a también hacer reseña de todo esto, porque también es tecnología con esta plataforma de inteligencia artificial ThinQ, que está presente en prácticamente ya todos los productos de LG. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Fer. Y desde aquí nos despedimos, pero nos vemos muy pronto con más de todo esto, con más del mundo de los geeks. Bueno, aunque no lo crean, a veces hay ciertos sueños que se cumplen. Y es un honor que ahora yo sea el que haga las preguntas a quien normalmente las hace un gran periodista, alguien a quien admiro profundamente, el señor Carlos Puig. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Amigo, no tienes nada que decir, Fer. Llevamos muchos años juntos en esto. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fer. Al contrario, y se preguntarán qué hace Carlos Puig en Milenio Tech, en un programa de tecnología. Bueno, es que se acerca esta semana el Día Internacional del Podcast. Y como excusa, además, Carlos Puig y todo su equipo, ahí María Scherer, Salvador Camarena, Galia García Palafox, están lanzando un podcast impresionante, se llama Escándalo. Cuéntanos un poco de qué va. Yo ya escuché el primer capítulo y es una historia realmente que te atrapa, contada muy en una narrativa como dramatizada, pero con hechos reales y periodísticos, Carlos. A ver, hace algunos años una empresa fundadora de los podcasts en Estados Unidos, importantísima, que se llama Wondery, creó una cosa que se llamaba American Scandal, donde la historia era rescatar estos eventos históricos del mundo estadounidense, de la política, de la cultura, de los deportes, y revisarlos, contarlos de una manera que los pudieras oír en 3, 4 capítulos. Wondery empezó a crecer muchísimo. Amazon compró a Wondery para hacer sus podcasts, para producir ciertos podcasts. Hicieron hace un par de años British Scandal,
Se imaginarán los que me oyen que Boris Johnson es un gran podcast, el de Boris Johnson. Y cuando llegó Wondery a México aquí, nos llamaron en Así Como Suena, la productora de podcast en la que estoy, en la que participo desde hace unos años haciendo cosas periodísticas. Nos dijeron, ¿por qué no hacemos Escándalo Mexicano? Entonces reunimos un grupo de periodistas extraordinarios, ya los mencionaba, Salvador, María, Galia, productores de audio, y nos pusimos a pensar y a decidir qué escándalos mexicanos habría que hacer y con cuáles empezar. La verdad es que cuando vimos más o menos nuestra fecha de salida hace 6 meses, dijimos, creo que tenemos que empezar con Ruiz Massieu. Ya en Amazon Music está el de Ruiz Massieu, pero el jueves 28, que es el aniversario además del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, se estrena en todas las plataformas de podcast el primer episodio de este primer escándalo mexicano, que es el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, en donde con la distancia nos permite ver todo aquello. Quienes nos ven se acordarán que hubo una bruja involucrada. No solo el hermano del expresidente fue acusado de aquel asesinato, después exonerado, sino que, pues sí, hubo una vidente y hubo unos huesos que no eran los que nos dijeron. La famosa paca. Exacto. Entonces empezamos con ese escándalo, pero vendrán otros después. Estamos muy contentos, muy orgullosos de arrancar esto con Amazon, con Wondery, para tratar de recuperar esa parte de la historia en audio. Oye, Carlos, y hablando de podcast, de repente yo escucho muchos podcasts, pero en Estados Unidos. Escucho y veo muchas producciones de temas periodísticos dramatizadas, pero con un rigor profesional y periodístico impresionante, pero en México no tanto. ¿Tú cómo ves, como alguien que lleva ya un rato en el tema del podcast, ese terreno en nuestro país? De repente hay personas que creen que un podcast es poner el audio de la televisión, poner el audio de la... un programa de radio. Creo que como en muchas de estas industrias tecnológicas, tú lo sabes, Fernando, yo de ti he aprendido todo esto. A veces nosotros estamos un poco más tarde que otros países, ¿no? Pero, es decir, a final de cuentas, los podcasts, dice la leyenda, los inventó Apple y les puso el nombre, y creó Apple Podcast. Después viajaron mucho a Europa, pero hace un rato en América Latina creo que cada vez más la industria del podcast está creciendo cada vez más, y ahí vamos, poco a poco, haciendo grandes podcasts, compañeros míos en Chile, en Argentina, productoras en Colombia, que están dedicándose a eso. Yo siempre digo, los podcasts no son radio, más allá de que los escuchamos, y que se están dedicando a producir cosas especiales, cosas periodísticas, documentales, Relato Nacional en Chile, Las Raras. Bueno, el premio Gabo lo ganó un podcast increíble argentino, sobre un asunto medio terrible de Scratch en las redes sociales y lo que provocó. En fin, creo que cada vez vamos mejor. Las escuchas crecen cada año en América Latina y en México en particular. Y entonces creo que la industria va, creo que la llegada con fuerza. Hace algunos años llegó Spotify a crear algunas cosas, y Spotify hoy está un poco modificando su esquema, pero ahí va, de cómo hacer podcast. Apple Podcast le está metiendo mucho, y ahora creo que la fuertísima llegada de una productora con el prestigio de Wondery, de la mano de Amazon, en Amazon Music, creo que va a dar una nueva fuerza a todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad que nos vamos a poner a escuchar todos y cada uno de los episodios de este escándalo que está armándose. Nos sobran escándalos, ¿eh? Ahí viene Frida Sofía, y ahí viene Polet, y ahí vienen los cachirules. Ese va a estar buenísimo. Fútbol, así que, Fer, muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, y de verdad, échenle un vistazo, escuchen estos podcasts. Un honor ser el que ahora le hizo las preguntas a Carlos. Abrazo, Fer, gracias. Bueno, esta semana Gadget, la Asus VivoBook 15, una laptop de Asus que la verdad nos ha sorprendido. Primero porque con Windows 11 te permite tener una mayor productividad, organizar tus ventanas de una mejor manera. Windows 11 en esta computadora, fuera de que en muchos de los dispositivos en los que está instalado funciona perfecto, nos encanta cómo corre en esta Asus VivoBook 15. Además, también el procesador ayuda muchísimo. Este procesador es un Intel Core i5 que permite una armonía perfecta entre el sistema operativo y
el procesador para que sea una computadora rápida, una computadora que te permita hacer muchísimas cosas en términos de productividad. Tiene 512 GB de almacenamiento de estado sólido, además de que esta pantalla de 15.6 pulgadas Full HD nos encantó, te da una experiencia visual bastante buena, no te refleja tanto la pantalla, algo que es buenísimo para cuando estás trabajando en distintas cuestiones. 8 GB de RAM y tiene una durabilidad de grado militar, sí, así como lo escuchan. Esta computadora difícilmente la vas a romper, pero algo que nos encantó también es una protección exclusiva de Asus antibacterial. En las superficies donde más estamos tocando, tiene un tratamiento de iones de plata que prácticamente evita que bacterias, que virus como el COVID-19, estén o sobrevivan en estas superficies, lo cual, además de ser una computadora rápida, eficiente, con gran productividad con Windows 11, es segura para la salud, algo que no habíamos encontrado en una laptop como esta. Vamos a hacer una reseña mucho más completa, puertos USB 2.0, USB 3.2, 1 HDMI, una carga súper rápida, eso es importante, tiene una carga que si está en ceros, cuando conectas el cargador, en menos de una hora ya la tienes al 100% y te la puedes llevar a cualquier lado. Es bastante delgada y esto, vean cómo se abre. Esta cuestión de los grados en los cuales se puede abrir 180 grados, pues ayuda muchísimo cuando estás, por ejemplo, presentando algo con muchas personas, puedes bajar la pantalla por completo. En fin, creemos que es una de las mejores laptops en este momento para productividad, para escuela. Es la Asus VivoBook 15, el gadget de la semana. Pues hasta aquí este Milenio Tech, pero recuerden que cualquier duda, sugerencia, lo que quieran ver en este programa, háganos llegar vía redes sociales en @santillanes y @milenio, y la mejor información de todo está en milenio.com. Me despido y nos vemos muy pronto con más de todo esto, con más del mundo de los geeks.